Hola chichis, ¿cómo estáis? Ya se acerca el momento en que vamos a empezar a cerrar la temporada de eclipses que ha sido sumamente exigente y ya tenemos este jueves 17 de octubre una luna llena en el grado 24 de Aries, dando expresión a un proceso que comenzó 6 meses atrás cuando tuvimos un eclipse de Sol en Aries que precisamente estaba marcando un punto de inflexión en todo el trabajo que han estado desarrollando esos nodos lunares, ¿no? El último año y medio en esa zona. El eclipse de Sol en Aries que tuvimos el 8 de abril fue un eclipse en el que se desencadenaban conflictos, iniciativas o decisiones algo persistentes, pero que en ese momento no tenían el espacio para hacer, porque si recordáis fue un eclipse de Sol regido por Marte cuando éste se encontraba en Piscis en conjunción con Saturno. Así que las intenciones, las decisiones o las acciones que ya estábamos impulsando o deseando impulsar ese pasado 8 de abril estaban un poco contenidas o limitadas por circunstancias que por el momento no parecían abrir ese espacio necesario para que pudiera desplegarse todo ese proceso que queríamos empujar adelante, ¿no? Entonces también fue un momento un tanto frustrante, donde había una sensación de quiero y no puedo, o quiero pero no es el momento, o quiero pero tengo que preparar mucho más la parte logística o pragmática de las cosas para que esto pueda darse, ¿no? Bueno, pues 6 meses después tenemos esta luna llena que da una expresión culminante a alguna de esas iniciativas o deseos que estábamos intentando impulsar el 8 de abril, pero que no pudieron ser o que no fueron de la manera prevista, ¿no? Así que viniendo de donde viene, ya sabemos que esta no va a ser una luna llena ligera y solo hace falta observar la cantidad de aspectos, la maraña de aspectos que se forman en este clima astral para ver que esta lunación tiene una chispa muy particular, muy picante, muy tirante, muy incendiaria, ¿no? También hay que decir que desde septiembre venimos desarrollando una temporada de eclipses increíblemente exigente y también bastante agotadora. El mundo está que no da más, es una cosa impresionante, ¿no? Todo lo que se ha venido desarrollando en esta temporada de eclipses y con esta luna llena, que es por fin una luna llena no eclipsada, ya empezamos a cerrar esta tónica de los eclipses, aunque es verdad que este feeling, esta sensación de temporada de eclipses todavía podría extenderse hasta por lo menos la próxima luna nueva no eclipsada, que va a caer el 1 de noviembre y que se va a dar en Escorpio. De todas formas, a pesar de que ya esta luna llena no es un eclipse y empezamos a salir de ese pozo de la temporada de eclipses que ha sido extenuante, si os soy sincera, a mí esta luna llena me parece más complicada que los eclipses de los que venimos. Aun no siendo una lunación eclipsada, yo creo que se siente como tal, porque por un lado es una lunación que viene como consecuencia de ese eclipse que tuvimos 6 meses atrás, y por otro lado porque es una de las lunaciones más complicadas del año. Hay un clima astral ahora mismo increíblemente tirante y sobre todo también podemos esperar que las tensiones y conflictos que se catalicen ahora o que se expresen ahora puedan también tener una duración a medio o largo plazo bastante contundente. Todavía me acuerdo de cuando estaba preparando el anuario del 2024 y vi la carta de esta luna llena por primera vez. No podía creer el clima que nos iba a tocar vivir en octubre. Ya estamos aquí. Me asombró muchísimo la dureza y la aspereza de esta luna llena, ¿no? Pero tampoco se trata pues de que tengamos que temer que algo nos suceda, ¿no? Sino que yo creo que sobre todo basta mirar las noticias, mirar cómo está el mundo ahora mismo, ¿no? Mirar la normalización también de las imágenes de violencia a las que nos exponemos día tras día, ¿no? Una violencia realmente gratuita e injustificada que ya se está normalizando, casi que ya no nos sorprende, ¿no? Ver ciertas imágenes que unos años atrás nos hubieran parecido absolutamente terribles. Ahora nos parecen terribles también, pero sí es verdad que estamos normalizándolo, ¿no? Y eso es un gran peligro. Entonces, antes de que empecemos
atemorizarnos, ¿no? Con qué va a pasar o qué va a ocurrir. Más bien yo diría que esta luna llena lo que nos dice es, mira lo que está ocurriendo, mira lo que está ocurriendo ya. No lo normalices, ¿no? Hay una agresividad, una violencia en este momento en el mundo que es asombrosa, ¿no? De hecho, esta luna llena activa de forma tensionante a todos y cada uno de los signos cardinales, que como sabéis son signos que habitualmente se relacionan también con procesos más o menos colectivos o mundiales que se desencadenan y que pueden también tener un alto impacto en nuestra visión de la realidad, ¿no? Esta luna llena es una lunación muy punzante. Tiene una fogosidad contenida también que nos lleva a esta imagen de la olla a presión que no tiene una válvula de escape, pero indudablemente la tensión, la aspereza, la dureza de este momento va a tener que volcarse en algún cauce. Y esa es la pregunta, ¿no? Yo creo que la pregunta en este momento no es tanto si hay algo que va a explotar o si hay algo que va a cambiar o a romperse, sino qué se va a romper primero o qué va a estallar primero, porque hay un montón de cosas que no van a aguantar o incluso es posible que tanto a nivel colectivo como a nivel personal estemos ya dilucidando diferentes aspectos de nuestra realidad que solamente aguantan porque estamos resistiendo en ellas hasta el límite de nuestras fuerzas, ¿no? Entonces, yo diría que esta luna llena puede marcar también ese punto de inflexión, ese límite de la paciencia o ese límite de la resistencia con situaciones que ya no se sostienen o que son insostenibles, ¿no? Entonces, digamos que cuando ya no tengamos la paciencia o la fuerza o la disposición para continuar resistiendo y sosteniendo aquellas cosas que ahora mismo están tan tensionadas o tan precarias, pues directamente algo podría caer o podría romperse, ¿no? Tened en cuenta que en esta lunación lo que destaca sobre todo es esta cruz cósmica que se dibuja en los signos cardinales por el Sol, la Luna y Quirón, que están juntos en Aries, y luego también Plutón, que acaba de entrar directo el 12 de octubre, ¿no? Y que todavía está ahí estacionario, increíblemente potente, al final de Capricornio, y Marte, que se encuentra en Cáncer y que es el regente de esta luna llena, ¿no? Entonces, esta cruz cósmica es increíblemente tensionante ya de por sí, pero es que encima está formada por planetas que tranquilos no son, ¿no? Está formada por un Marte que se encuentra en un signo en el que está incómodo, por un Plutón que está estacionario increíblemente fuerte, la luna llena en conjunción con Quirón, que también es como esa espina clavada desde hace muchos años, ¿no? Que tenemos ganas de desquitarnos, y luego ese Sol en Libra que está teniendo conciencia, ¿no? De la importancia de mediar, de pacificar, de dialogar, pero menguado por el efecto de ese nodo sur en Libra y también menguado por ese efecto de Lilith en Libra, que cuestiona las viejas fórmulas de negociación o las viejas fórmulas de diálogo, ¿no? Entonces vemos cómo todos los factores de esta cruz cósmica se encuentran salpimentados con un color particularmente difícil, ¿no? Y esto no lo digo para preocupar, lo digo simplemente pues para que tomemos conciencia, ¿no? También de cosas que suceden en este mundo en el que vivimos y que incluso si esta lunación no nos pilla de forma personal, pues sabemos que el clima está muy tenso y que no está al horno para bollos, ¿no? También podríamos pensar que esta luna llena, precisamente por su tensión o por su reactividad, cataliza procesos, decisiones y reacciones que están auspiciadas por este nodo norte en Aries. Entonces también hay algo relacionado con nuestro derecho para ser o nuestro derecho para reaccionar o nuestro derecho de hacer algo o tomar medidas, ¿no? Entonces también es una lunación que propone recuperar espacios de decisión y de acción ante los que hubiéramos podido ser negligentes o espacios de decisión que hubiéramos dejado a un margen, ¿no? Es una lunación que también nos propone hacernos cargo
de ese poder personal que tenemos para influenciar en situaciones que resultan hirientes o que resultan insostenibles, ¿no? También porque es una lunación que activa a Quirón en Aries, y esto implica que también será una lunación en la que tengamos ganas ya de expresar de forma manifiesta qué deseamos o qué queremos hacer en una situación en la que previamente nos habíamos abstenido de hablar o actuar de forma explícita, ¿no? Entonces será el momento de realizar aquellas cosas que habíamos dejado para ayer o que no nos habíamos atrevido a realizar, ¿no? También porque, como es una lunación que va a poner a muchas personas contra la espada y la pared, vamos a ver también cuáles son esas últimas bases o esos últimos recursos que esas personas activan para intentar sostenerse en una situación, y eso también de alguna forma va a retratar un montón de cosas, ¿no? Entonces es un momento muy revelador también, que tiene que ver también con ese Plutón estacionario, ¿no? También vemos que el Sol y Mercurio están haciendo cuadraturas a ese Plutón estacionario en este momento, y eso implica que también es una lunación en la que vamos a comprender no solamente cuál es nuestro lugar relativo en una interrelación que es muy compleja o incluso dentro de un marco de relaciones de poder de gran calado, sino que también podríamos comprender de qué manera este mundo en crisis ha tenido un impacto sustancial en nuestra forma de relacionarnos o nuestra forma de comprender la armonía, la subsistencia o el equilibrio. Entonces también va a ser un momento muy reactivo, en el que veamos también retratarse a las personas que tenemos alrededor de una forma bastante explícita, ¿no? También se dice mucho esto de que en los momentos límite es cuando podemos ver quién es quién, ¿no? O podemos ver cuál es la naturaleza de esas personas que nos rodean. Entonces creo que también hay algo relacionado con el asombro por contemplar en vivo y en directo cómo reaccionan esas personas a nuestro alrededor en momentos en que se sienten amenazadas o en que se sienten increíblemente estresadas o en que están atravesando alguna situación difícil que las lleva al límite, ¿no? También en este momento, si os fijáis, tenemos a Venus justo al final de Escorpio. Venus, unas horas después de esta luna llena, ya va a entrar en Sagitario. Entonces Venus está al final de Escorpio, dibujando un sextil exacto a Plutón, que también se encuentra al final de Capricornio. Y sobre todo destaca también que Venus estaría haciendo una oposición a Urano. En realidad es una oposición que lleva haciendo días antes de esta luna llena, pero que también está muy presente en este momento y que tiene que ver precisamente con ese descubrimiento transparente, ese hallazgo súbito, lúcido de quién es quién en este tablero complejo que estamos intentando ordenar o reordenar al albor de estas tensiones, ¿no? Entonces también aquí hay un punto de sorpresa, de inestabilidad, en el que podríamos contemplar alguna faceta de alguien más. Las relaciones pueden estar muy tensionadas, ¿no? Entonces también va a ser un momento en el que posiblemente veamos salir a la superficie como una burbujita que estaba subiendo muy densamente desde el fondo de la olla, ¿no? Una burbujita que sube y plop, explota y vemos lo que hay, ¿no? Reconocemos ese conflicto latente que antes había sido a lo mejor un tanto más maquillado o había estado como más soterrado. Entonces también será un momento algo explosivo a nivel de vínculos, de relaciones, ¿no? Y especialmente a nivel de convivencia, porque no hay que olvidar que Marte está en Cáncer y está increíblemente potente, ¿no? Marte en Cáncer no está muy a gusto, porque Marte de hecho se exalta en el signo de enfrente, ¿no? En Capricornio. Entonces Marte en Cáncer no está tan a gusto y conflictúa situaciones, entornos, vínculos que por lo general son para nosotras una fuente de bienestar, o por lo menos así lo esperaríamos, ¿no? Cáncer es la zona de nuestra carta en la que esperamos nutrirnos, encontrar amparo, refugio, sosiego, sostén, ¿no? Complicidad de aquellas personas que forman parte de nuestro clan o de nuestra comunidad. Entonces Marte en Cáncer tiene que ver con luchas internas dentro de grupos, o también tiene que ver con grupos que reaccionan. Entonces esto en principio nos lleva a entender que Marte en Cáncer pues es un tanto reactivo, porque Marte en Cáncer sobre todo toma decisiones o acciones en base a las oscilaciones de su estado anímico, pero también en base a
cuán segura o insegura me siento en este entorno, ¿no? Entonces, si por ejemplo vamos a buscar amparo o sosiego o sostén en un entorno y descubrimos que en realidad es un entorno lleno de asperezas, donde no nos sentimos protegidas o no nos sentimos cuidadas, pues ahí puede estallar también esa reactividad, ¿no? Entonces también hay un grado de susceptibilidad en la atmósfera que puede resentir de alguna manera los vínculos o incluso los sentidos de pertenencia o de reciprocidad, ¿no? Entonces, esto tiene que ver pues, con acumular muchas tensiones y luego de repente descargar esa tensión en casa, ¿no? O incluso también con discusiones o luchas relacionadas con temas de lo que es la vida personal, con la gente con la que podamos convivir, ¿no? Entonces, Marte en Cáncer en principio no está tan a gusto, también tiene un tono un poco indigesto, ¿no? Es como comer algo increíblemente picante y sentirnos un poco intoxicadas por la intensidad de ese picor, ¿no? De ese incendio de sabores. Y esto en el ámbito de lo cotidiano, ¿no? Pero además también es llamativo que Marte establece una relación de recepción mutua con la luna llena, es decir, la luna está en el signo de Marte y Marte está en el signo de la luna, y por tanto Marte está en una posición muy, muy destacada, ¿no? Además es el regente de la luna llena en Aries. Entonces podríamos esperar claramente una gran reactividad en temas de raíz, pertenencia y territorio, pueblos y tradiciones, comunidades, familias y clanes, alimentación y necesidades esenciales, resistencias y también un sentido de vernos legitimadas a salir adelante, situando cuestiones de supervivencia y del derecho a ser como una base o un germen de actitudes beligerantes u hostiles. Entonces, hay algo como decir, bueno, si yo tengo que abrirme paso en este mundo hostil, si yo tengo que sobrevivir y yo tengo derecho a salir adelante, entonces voy a atropellar lo que se me ponga por delante para poder encontrar eso que yo necesito para estar bien. Entonces, aquí hay casi motivaciones. Hay motivaciones como muy... podríamos pensar que es una lunación que puede revelar también ciertos egoísmos, ¿no? Hay motivaciones que incluso se puede entender que puedan ser infantiles o incluso motivaciones regresivas, ¿no? Con este Marte en Cáncer en recepción mutua con la luna. Es como que reaccionamos desde la herida también de ese Quirón en Cáncer, perdón, de ese Quirón en Aries, ¿no? Con ese Marte en Cáncer. Y esto nos puede llevar exactamente a pisar como muy fuerte o a reaccionar de una forma extremadamente competitiva para afirmar ese espacio que consideramos legítimo o que consideramos que nos pertenece por derecho propio, ¿no? Entonces, en principio, podría haber también una hostilidad o una impermeabilidad ante precisamente la necesidad de las otras personas o las necesidades de aquellas personas que no forman parte de mi grupo o de mi clan. Ese es el peligro también, ¿no? La reacción de una comunidad o de un clan o de un grupo que se sienta amenazado y que pueda precisamente reaccionar fuerte para defender su territorio o para defender su derecho a vivir, ¿no? Entonces aquí vemos cómo puede haber claramente una escalada de tensiones y creo que no hace falta ser astróloga para pensar la aplicación geopolítica que esto podría tener, por ejemplo, en situaciones como la de Oriente Medio, que está llegando a un punto absolutamente insostenible, ¿no? Cuando tenemos una olla a presión y no tenemos una válvula de escape, hay una reactividad potencialmente muy explosiva, ¿no? Entonces vamos a ver que se va cocinando con todo este clima, pero desde luego no es un clima amable, ¿no? Así que con todo, ahí arriba se forma, como os decía, una cruz cósmica formada por Plutón, Marte, Sol y Luna Quirón, que va a estar tensionando de forma incendiaria los signos cardinales. Recordemos que los signos cardinales son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, así que si tenéis algún planeta o alguna cúspide al final de estos signos cardinales, posiblemente os sintáis muy interpeladas por algo que esté sucediendo y posiblemente también estéis experimentando esas tensiones
tensiones, ¿no? De una forma algo más personal. Si os sentís al límite estos días, daos tiempo también, porque en principio es posible que también haya cosas que se puedan contemplar con una óptica diferente una vez que ya lleguemos al cuarto menguante, por ejemplo, ¿no? Es decir, que antes de reaccionar de una forma irreversible, podría ser interesante darnos un poco de tiempo, por ejemplo, darnos una semana para gestar las decisiones que tengamos que tomar, evitando tomar decisiones en caliente en la plena luna llena, que es cuando estamos además más reactivas, ¿no? Además, también esta gran cruz cósmica coincide con que Plutón acaba de entrar directo, como os decía. Plutón entró directo en Capricornio por última vez en la madrugada del 12 de octubre y ya se dispone a abandonarlo definitivamente dentro de unas semanas. Entonces, este es el último tirón de Plutón en Capricornio de nuestras vidas y por tanto cabría esperar que sea cual sea la reacción o el despliegue de fuerzas que haya estos días, venga a transformar significativamente nuestra lectura de la situación, de la realidad o del mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces también hay un efecto transformador a nivel palpable, social, real, en el tipo de cosas que se puedan estar desencadenando ahora. Y también cabría esperar, ¿no?, que hubiera una repercusión a largo plazo de las cosas que veamos desarrollarse ahora, ¿no? Lo que es seguro es que este clima astral tan intenso va a detonar también la tensión acumulada en estos últimos meses, por no decir desde abril del 2023, que es cuando tuvimos el primer eclipse en Aries, y va a exponer de una forma cruda los conflictos latentes, los miedos, las amenazas o las relaciones de poder desiguales que estaban dibujando ese tablero de nuestra vida, ¿no? Hay un punto estratégico, pero también un punto suspicaz en todo ello y también un poco paranoico, ¿no? Hay también un poco de paranoia, de suspicacia, de sospecha, que puede también hacernos tener una alerta ahora mismo agotadora, ¿no? Esto, por supuesto, se puede aplicar a diferentes escalas. Naturalmente, siendo una lunación que incide tantísimo en temas cardinales con ese Plutón al final de Capri, claramente es una lunación muy importante para temas colectivos y especialmente para asuntos como armas, beligerancia o distribución de poderes. De alguna forma, el juego se pone sucio también en situaciones de competitividad de gran importancia colectiva, ¿no? Hay algo de sacar los trapos sucios, de exponer a la adversaria, exponer al contrincante, ¿no? Que desde luego empieza a dibujar un clima increíblemente tirante, ¿no? Pero luego también podemos ver cómo estas tensiones también impactan en algún lugar de nuestra carta, ¿no? Observemos dónde nos cae, por ejemplo, ese final de Aries en nuestra carta astral, porque ese podría ser un hilo conductor del que si vamos tirando, podamos ir también descubriendo cómo es nuestro enfoque o nuestra experiencia o nuestros miedos relacionados con esas zonas de nuestra carta donde caen esos grados finales de los signos cardinales, ¿no? Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. También, por otro lado, observad una vez más dónde os cae esa zona en la que se encuentra Marte en este momento. Marte va a estar, como sabéis, retrogradando en los próximos meses en la zona en la segunda parte de Cáncer y en el comienzo de Leo. Entonces, observad en qué zona de vuestra carta cae todo ese tramo del grado 17 de Cáncer al grado 6 de Leo, porque también ahí es donde vamos a estar empujando adelante las reacciones, las actitudes autoafirmativas o incluso actitudes asertivas que van a venir aparejadas a esta lunación, ¿no? También recordar algo que ya os he comentado antes, pero que es importante tener en cuenta, ¿no? Y es que ahora mismo esta oposición de Marte-Plutón está empezando a sentirse. A partir precisamente de esta luna llena en Aries es cuando empezamos a sentir la larguísima oposición que estará haciendo Marte a Plutón. Pero esta oposición se va a sostener hasta por lo menos el 2 de mayo, ¿no? Porque Marte, como ya os he comentado alguna vez,
entró en sombra pre-retrógrada el 5 de octubre y va a salir de sombra post-retrógrada el 2 de mayo. Entonces, a lo largo de todo este tiempo en que Marte está para adelante y para detrás, en esa zonita de la segunda mitad de Cáncer y el principio de Leo, en todo este tiempo Marte va a llegar a hacer varias oposiciones exactas a Plutón, que está justo enfrente. Y esto claramente tiene que ver con una cierta sensación de desamparo a la hora de confrontar fuerzas de oposición que son mayores a nuestra capacidad o que son mayores de nuestras fuerzas, ¿no? Hay una sensación como de estar enfrentando al monstruo con Marte en oposición a Plutón, cada una proyecta en ese Plutón la sombra que sea, ¿vale? Pueden ser miedos de lo más diversos a las más diversas escalas. Habrá personas que se sientan mucho más tocadas con esto y otras menos, dependiendo de cómo cae en su carta, ¿no? Pero desde luego Marte en oposición a Plutón tiene que ver con la sensación de estar luchando contra una fuerza que es increíblemente poderosa y que es mayor a nuestra capacidad de acción o a nuestra capacidad de influencia, ¿no? También, mientras Plutón está en Capricornio, hay un efecto como de una riada magmática que nos lleva por un cauce de historia colectiva que no es amable y que no es deseable. Sin embargo, puede ser que estemos sintiendo una enorme impotencia al no saber exactamente cómo reencauzar este río de la historia tan complicado que se está formando, que se está gestando y que cada vez parece arder más, ¿no? Pero también podríamos pensar la oposición de Marte a Plutón como un choque muy importante de deseos y voluntades, un choque muy importante con el contexto o incluso una sensación de que el contexto social en crisis amenaza potencialmente aquello que nosotras deseamos defender porque nos resulta esencial para nuestra supervivencia o para sostener nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces también hay mucho miedo a que algo ocurra en el mundo de ahí fuera que esté más allá de nuestra capacidad de control, que pueda desestabilizar ese nido seguro que deseamos defender. Entonces también hay un montón de mecanismos defensivos, ¿no?, frente a esta potencial amenaza. Yo lo que plantearía aquí también es que a veces cuando sentimos que estamos en un momento límite o sentimos que algo amenaza, algo que nos resulta muy esencial, a veces buscamos amparo en actitudes regresivas. La regresión también podría ser un tema de ese Marte en Cáncer en oposición a Plutón en este momento, ¿no? Es decir, que ahora mismo hay conflictos muy reactivos, pero cabría preguntar qué parte de esa reacción corresponde a terrores infantiles infundados y qué parte de esos terrores es verdaderamente una amenaza real que requiere de todas nuestras fuerzas de lucha o de toda nuestra estrategia, ¿no? Entonces, creo que va a ser muy importante discernir qué parte de nuestros miedos tienen un cuerpo real, una situación real, son objetivamente una amenaza y qué parte de nuestros miedos son infundados o tienen lugar sobre todo en el territorio de lo hipotético, ¿no? Yo creo que en este momento estaría bien ser pragmáticas en este sentido de afrontar específicamente aquellas cosas que sean una potencial amenaza ahora, sin necesidad de estar proyectando a futuro grandes cataclismos, porque también hay un punto como muy incontrolable en todo esto. Y luego, por otro lado, porque también las oposiciones de Marte a Plutón, que son las que están marcando un poco este sentimiento de amenaza y esta reactividad, van a desarrollarse en diferentes polos de signos. Es decir, ahora, por ejemplo, estamos empezando a sentir esas oposiciones de Marte a Plutón, pero la primera oposición de Marte a Plutón se va a perfeccionar el 3 de noviembre en el grado 29 de este eje de Capricornio y Cáncer. Esa va a ser la primera oposición exacta. Este 3 de noviembre, por tanto, veremos muy seguramente alguna reacción a algo que ahora mismo en esta luna llena en Aries se está mostrando o se está desarrollando, ¿no? Entonces el 3 de noviembre tiende a haber una respuesta como muy fuerte o incluso una respuesta en la que tiende a haber
fuerzas enfrentadas que son muy desiguales. Hay una desigualdad de fuerzas en oposición. Marte y Plutón es cierto que vibran de una forma semejante, digamos, pero Marte corresponde a un planeta personal, corresponde, digamos, a una lucha, a un deseo, a una motivación de escala como más personal. Y Plutón, sin embargo, tiene una fuerza imbatible, ¿no? Plutón es un titán, tiene que ver con fuerzas históricas, sociales, colectivas, increíblemente superiores a las fuerzas que pueda catalizar Marte, ¿no? Entonces, aquí sobre todo lo que vemos es una confrontación donde hay fuerzas muy desiguales. También otra cosa que yo repescaría para comprender esta oposición de Marte y Plutón en lo personal es recordar en qué estábamos en torno a febrero, cuando tuvimos la primera conjunción de Marte y Plutón en Acuario, porque también algo de eso tiende a expresarse ahora de una forma reveladora. Algún conflicto que tuviéramos en torno a febrero del 2024 podría también mostrarse ahora mismo como algo que nos motiva a reaccionar o a actuar de una forma mucho más explícita o mucho más clara, ¿no? Entonces, la primera oposición de Marte-Plutón, que se da un par de días después de esta luna llena, el 3 de noviembre, un par de semanas después, se da en este eje de Cáncer-Capricornio, con lo cual los temas de comunidades, pueblos, fronteras, pues están a la orden del día. Pero luego es cuando ya tenemos a Plutón y a Marte cambiando de signos. Marte entra en Leo, Plutón entra en Acuario y inmediatamente a partir de ese momento empiezan a dibujar esa oposición de Marte-Plutón en los signos de Leo y de Acuario al comienzo de esos signos, ¿no? Tanto es así que ya a partir de ahora, ¿no? Vamos a tener de forma continuada esa oposición de Marte-Plutón y el 3 de enero. El 3 de enero del 2025 viviremos la primera oposición exacta de Marte y Plutón en este eje de Leo y Acuario. Entonces ahí también veremos desarrollarse algo que en este momento está increíblemente tirante. Pero no será hasta el 26-27 de abril del 2025 cuando vivamos la tercera y última oposición de Marte y Plutón, que ya va a caer en el grado 3 con 48 minutos de esos signos de Leo y Acuario. Entonces, ya para finales de abril, pasada incluso la siguiente temporada de eclipses que se da en marzo del 2025 tenemos una temporada de eclipses y luego el 26-27 de abril tenemos la última oposición de Marte-Plutón en ese grado 3-4 de Leo y de Acuario, ¿no? Entonces hasta ese momento todavía vamos a continuar respondiendo a las repercusiones que tengan las cosas que se catalizan ahora con esta luna llena en Aries, ¿no? Así que podríamos también pensar que estamos ya acercándonos a ese colofón final de lo que es la historia del nodo norte en Aries, porque incluso esta oposición de Marte-Plutón que tenemos ahora va a estar vigente durante el último eclipse en Aries que tendremos el 29 de marzo del 2025. Así que empieza a haber algo en esa zona Aries que antes no habíamos reconocido con la claridad con la que vamos a reconocerlo ahora, ¿no? Y que además también va a tener relación con este cambio de nodos que vamos a tener el próximo año y también con diferentes cambios de signo que vamos a tener, por ejemplo, cuando Neptuno o Saturno entren en Aries en 2025, ¿no? Que dediqué ya un post a eso por si queréis también investigar más. Pero en cualquier caso, lo que vemos es que esta luna llena es una de las más complicadas del año. Es una luna llena que activa a Quirón en Aries, con lo cual hay algo hiriente de lo que hemos tenido demasiado y que ya nos lleva a reaccionar o a actuar de una forma que antes no hubiéramos atrevido a hacer, tal vez. También hay una sensación de que se nos echa encima alguna realidad innegable ante la que tenemos que responder. Hay también una sensación con estas oposiciones de Marte a Plutón de estar afrontando algo que nos da miedo, pero aún así sentimos que
para salir adelante necesitamos sí o sí afrontarlo, afrontar esos miedos, responder, luchar. Y también podríamos sentirnos con la gran cruz cósmica que se forma. Podríamos sentir que ahora mismo hay algo que tira de nosotras desde las 4 esquinas del mantel, amenazando con desgarrar algo que antes habíamos considerado como más normal o más estable. Así que también podría ser un momento en el que la estabilidad brillara por su ausencia o se sintiera increíblemente costosa a nivel de energía. Es decir, mantener mi estabilidad o mi rutina puede parecer increíblemente más costoso porque requiere un mayor esfuerzo, visto que hay tantas cosas que tiran de mí en sentidos diferentes, ¿no? Entonces, también este coste de energía por mantener un statu quo cada vez más frágil posiblemente nos lleve también a aceptar la posibilidad de renunciar a ciertas cargas, ¿no? De hecho, vamos a tener también a Marte dibujando un gran trígono de agua con Neptuno y con Venus, que también favorece que conectemos realmente con aquello que nos es esencial, que aprendamos a valorar aquello que es esencial y que también nos entreguemos, ¿no?, a ese discernimiento de qué es lo verdaderamente esencial que yo debo luchar por proteger y qué es aquello de lo que yo puedo prescindir o qué es aquello a lo que puedo renunciar para ahorrarme desvelos, ¿no? Entonces también hay un punto como de compasión hacia nosotras mismas y hacia las demás en un momento muy tenso, donde también podríamos ver que hay una clara intencionalidad de reparación o incluso también de ayuda humana, ¿no? Este gran sextil, precisamente a nivel colectivo, podría hablar también de un despliegue humanitario frente a alguna situación especialmente escabrosa de estos días, ¿no? Entonces también fluye a partir de aquí un nuevo sentido de comunidad o un nuevo sentido de pertenencia al mundo, que puede también avivar en las personas más sensibles un sentido de empatía y de conexión pues sí, dejarnos también conmover por la parte emocional que tiene todo esto, ¿no? Aparte, también sucede algo muy interesante que os quería comentar, pero simplemente como una pincelada, y es que ya que tenemos este gran trígono de agua formado por Venus, Marte y Neptuno, también se forman cometas, es decir, también hay pequeños sextiles que se abren a partir de este gran trígono para terminar por dibujar una estrella de 6 puntas. En realidad, esta estrella de 6 puntas se va a sentir especialmente el 29 de octubre, cuando la luna se sitúe al final de Virgo, formando esta estrella de 6 puntas con Marte, Urano, Neptuno, Plutón y Venus. Pero ahora, en este momento de la luna llena, en realidad hay un asteroide, el asteroide Vesta, que es el asteroide que representa el fuego sagrado del hogar, que está justamente en el grado 25 de Virgo y por tanto estaría también formando esta estrella de 6 puntas, ¿no? Formando un gran trígono de tierra con Plutón y con Urano, que en relación con este gran trígono de agua de Venus, Marte y Neptuno estaría dibujando esta gran estrella de 6 puntas, ¿no? Esto es interesante porque los aspectos armónicos, tan armónicos como lo son los aspectos de esta estrella, hablan por un lado de una tremenda fluidez de las cosas que nos permite integrar, reconocer o incluso ver cómo florecen ciertos resultados de las cosas, pero también llama la atención que a pesar de ser una figura astrológica particularmente asociada con la sabiduría o la capacidad para reconocer la realidad de una situación de forma fluida y de forma muy integrada y consciente, también es un tipo de figura astrológica que habla de la fluidez en términos de pasividad o de permisividad. Y a mí esto también me preocupa un poco en este contexto porque podríamos pensar que también podría haber una alta tolerancia hacia lo intolerable o una alta permisividad o una alta pasividad frente a algo que en realidad está rompiendo una tendencia previa o que está resultando especialmente hostil o especialmente incendiario, ¿no? Entonces también esta gran estrella de 6 puntas podría hablar de ese acomodo
difícilmente justificable, ¿no? Que podemos encontrar también incluso en el momento en que el mundo arde, ¿no? Entonces, por un lado, tiene esta parte como de sostenernos emocional y pragmáticamente en una situación hostil, así que es como una ayudita para sostenernos, pero también tiene un poco este punto de disonancia, ¿no? De esto está ardiendo, hay zonas del mundo que están fatal y aún así es como que nos centramos en esa cosa más inspiradora y más bonita de la vida, ¿no? Entonces es un poco extraño, ¿no? La coincidencia de todas estas cosas aquí. Y luego, por otro lado, el tema del asteroide Vesta como clip de cierre, como punto de cierre de esta estrella de 6 puntas, tampoco me parece casual, porque Vesta representa el fuego sagrado del hogar, tiene toda un imaginario mitológico asociado a este asteroide Vesta, pues muy vinculado al fuego, ¿no? Y especialmente a la figura de las vestales. Las vestales eran sacerdotisas que en la antigua Roma estaban encargadas de mantener permanentemente encendido el fuego sagrado de la diosa Vesta, ¿no? Que era guardiana del hogar, que era guardiana de el nido, digamos, y también, por tanto, guardiana de la comunidad. Y particularmente de la ciudad de Roma, ¿no? O de pues esos emplazamientos asociados al hogar y a la población de pertenencia. Entonces es interesante porque Marte en Cáncer es el regente de esta lunación y vemos que también Vesta está jugando un rol particular, ¿no? Y ambos tienen como esta relación de el fuego y el hogar, el fuego y la casa, lo sagrado y lo cotidiano. Entonces tienen que ver también con estas actitudes de puesta en valor de aquello que nos resulta familiar, de aquello que nos resulta un hogar o un refugio. Entonces es como si quisiéramos proteger un sentido de seguridad casera, digamos, en un mundo hostil, ¿no? Entonces también en virtud de esa puesta en valor de lo que es el hogar, también podríamos tender a luchar con vehemencia por proteger ese hogar o por proteger esa casa. Lo que pasa es que esto también puede dar lugar a actitudes como bastante cuestionables, ¿no? Como por ejemplo estos países en los que en principio pues una puede, no sé, tener un arma en casa supuestamente para defender la casa, ¿no? Y que también pues tiene ese derecho, entre comillas, ¿no? De matar a una persona que entra en casa sin permiso, ¿no? A mí me parece esto una costumbre absolutamente aberrante, supongo que para gustos colores, ¿no? Pero también hay algo relacionado con defender mi casa, defender mi territorio, que también puede ser particularmente hostil hacia aquellas personas, por ejemplo, desposeídas, que no tengan ese territorio o que no dispongan de esa casa y que necesitan simplemente un lugar para estar, ¿no? Entonces, también yo creo que en este sentido los temas de migraciones podrían ser de nuevo un asunto clave en esta lunación, aparte de, por supuesto, todos los asuntos relacionados con las guerras y demás, ¿no? Es a quién pertenece este territorio, ¿no? ¿Quiénes son las verdaderas legatarias de este territorio o de este hogar o de estas tradiciones o de estas costumbres? Entonces, hay algo que se puede sentir excluyente, Es nosotras somos la familia, la gente de afuera no es de la familia y no merece nada, porque todo es para la familia, ¿no? Entonces puede haber algo muy excluyente o muy duro de tragar o muy duro de digerir, a pesar de que inicialmente esta figura, esta estrella de 6 puntas, pueda ser una figura armónica, ¿no? Lo que pasa es que las figuras armónicas no garantizan que eso que se expresa con fluidez sea positivo, sino que simplemente hay algo que se expresa con fluidez y con facilidad. Puede ser positivo o no. Entonces, eso es algo a tener en cuenta también, ¿no? En astrología, cuando hablamos de aspectos fluidos o tensos, no necesariamente entendemos que lo fluido es bueno y lo tenso es malo. A veces que algo malo se exprese de forma fluida es preocupante y también a veces que algo bueno se exprese de forma dinámica aprovechando esa tensión, pues puede ser positivo, ¿no? Entonces,
Se trata de una lunación compleja, como veis, donde también hay bastante tensión ética, o digamos que puede haber cuestionamientos importantes de cosas que más o menos habíamos considerado que eran certeras o seguras, ¿no? De hecho, vemos también y ya estoy terminando, que Júpiter tiene también un papel destacado en este momento, porque vemos que Júpiter se encuentra en un sextil prácticamente exacto a Quirón, mientras también está activando por aspectos armónicos tanto a la Luna como al Sol. Entonces, Júpiter en Géminis tiene que ver con un cuestionamiento o un dilema o una encrucijada que a menudo tiene notas éticas o morales. Es como un cuestionamiento importante acerca de la dirección que estamos tomando, y también un cuestionamiento crucial acerca de la forma en que gestionamos las heridas o la forma en que gestionamos nuestro deseo en un mundo donde nuestros deseos no son órdenes y donde también hay otras personas que tienen deseos, ¿no? Entonces, ¿cómo establecemos ese diálogo entre mi deseo y tu deseo para que no se desarrolle una competitividad hiriente, ¿no? También Júpiter en sextil a Quirón está hablando de un momento particularmente interesante para comprender, integrar o incluso direccionar aquello que nos ha venido hiriendo recientemente y que ahora puede sentirse también como una herida abierta, porque la luna llena va a estar encendiendo especialmente a ese Quirón en Aries, ¿no? Entonces Júpiter en sextil a todo esto también ayuda a establecer un discurso mucho más consciente que nos permita comprender qué creencias, qué ideas, qué relatos, qué discursos o qué narrativas han participado en esto que podamos sentir hiriente o supurante en este momento. Entonces, también hay una conciencia, una criba de esas narrativas y discursos que han sido partícipes en la creación de las tensiones de este momento, ¿no? También vemos cómo, naturalmente, Júpiter, a pesar de que ahora mismo está retrógrado, es decir, no va a continuar hasta el final de Géminis, sino que más bien va a estar retrocediendo hasta el 4 de febrero, que es cuando va a entrar directo en el grado 11 de Géminis, ¿no? Pero Júpiter ya se encuentra como en esa segunda parte de Géminis y está dibujando una primerísima cuadratura a Neptuno. En realidad esta cuadratura a Neptuno la dibujará especialmente ya digamos que en la primavera del hemisferio norte, en el otoño del hemisferio sur del 2025, ¿no? Que es cuando ya perfeccionará esa cuadratura a Neptuno. Pero por el momento Júpiter en cuadratura a Neptuno, aunque todavía no se ha perfeccionado este aspecto, también nos está llevando a recordar o a recapacitar cosas que ya se desencadenaron en 2022 cuando Júpiter y Neptuno hicieron conjunción. La conjunción de Júpiter y Neptuno en Piscis, que tuvimos el 12 de abril del 2022, fue muy importante a nivel personal porque removió muchísimos sueños, ilusiones y expectativas que nos llevaron también a grandes altibajos y a grandes marejadas emocionales. Fue un momento en el que procesaron mucho a nivel emocional. Pero también a nivel colectivo, la conjunción de Júpiter y Neptuno que tuvimos en 2022 vino aparejada a un incremento abrumador de la inflación en todo el mundo, que también es algo que se relaciona mucho con esta conjunción Júpiter-Neptuno que tuvimos en 2022. Entonces hubo un incremento muy importante de la inflación asociada a la guerra que se desencadenaba en Ucrania. Y además también fue un momento particularmente preocupante en el sentido de que fue un momento en el que vimos a través de las televisiones y medios audiovisuales que son muy típicos de Neptuno o de Piscis. Además Júpiter también tiene que ver con lo visual, ¿no? Entonces en aquel momento que teníamos a Júpiter y a Neptuno unidos en Piscis, vimos a través de diferentes medios informativos una abrumadora propaganda de guerra. Si lo recordáis, cuando se desencadenó esa guerra de Ucrania en 2022, empezábamos a ver por la televisión, en las noticias, por primera vez en mucho tiempo,
noticias que cubrían con música épica y con imaginería de propaganda de guerra, qué país regalaba armas a qué otro país, que si esta arma funcionaba así o funcionaba así, se exaltaba esa figura de la milicia, de la persona que iba a combatir, que si las mujeres se quedaban en casa, que si los hombres eran guerreros, ¿no? Se empezó a crear todo este relato de la guerra, todo este imaginario tradicional de la guerra, que es algo que yo en particular a lo largo de toda mi vida no había visto nunca en vivo y en directo. Yo recuerdo que me quedé helada cuando vi cómo se cubría esas noticias, ¿no? de armas, de guerras, desde esa óptica tan propagandística que recordaba más bien a tiempos pretéritos, ¿no? A malos tiempos pretéritos. Entonces, en 2022, con esta conjunción de Júpiter y Neptuno, vimos cómo era toda esta emergencia, ¿no? de propaganda de guerra. Y ahora, justamente con Júpiter en Géminis, con Júpiter volviendo a activar esa cuadratura a Neptuno, también empezamos a ver muchísimas noticias de armas, de guerras, de agresiones, genocidio, ¿no? Unas cosas que realmente nadie debería estar preparada para ver o para atravesar, ¿no? Y claro, la cosa es que todavía no ha terminado de perfeccionarse esta cuadratura, pero ahora, claro, viendo que la conjunción de Júpiter y Neptuno se desarrolló de ese modo en 2022, cabría esperar que en 2025, cuando Júpiter y Neptuno realmente cierren esta cuadratura que están formando ahora mismo, también veamos como una especie de desarrollo, una especie de crecimiento de eso que ya en 2022 contemplamos como un germen propagandístico de guerra, ¿no? Entonces es un momento muy delicado porque ahora con esta luna llena vamos a recapacitar, ya que Júpiter está retrógrado, ¿no? Todavía hay una sensación como de tener tiempo, de recapacitar. ¿Realmente queremos que las cosas vayan en esta dirección de guerra en 2025? ¿Queremos que las cosas escalen de esta manera? ¿Qué podemos hacer para limitar estos estragos o para limitar este cauce de la historia que parece quemarnos, ¿no? Entonces, también yo diría que con Júpiter retrogradando en cuadratura a Neptuno, en cuadratura a Saturno, hay una sensación muy presionante o una sensación muy urgente de encontrar una alternativa, de establecer algún otro cauce, algún otro camino, alguna otra posibilidad para evitar continuar por ese derrotero. Entonces, digamos que esa es un poco la tensión, ¿no? También de esta cruz cósmica y demás, que hay una sensación de fragilidad, de que el statu quo se encuentra en una posición increíblemente precaria, de que cada vez cuesta más sostener la estabilidad tal y como la conocíamos y que, por tanto, pues habrá cosas que haya que cambiar, que haya que hacer diferente, ¿no? Entonces, es un clima complicado, sobre todo para temas colectivos, pero luego también a nivel personal es un momento en el que yo creo que cabe la reflexión, ¿no? de cuál es la manera en que a nuestra pequeña escala podemos también tener un punto de influencia en nuestro entorno y también de qué manera a pequeña escala podemos trabajar esa humanidad, esa empatía, esa conexión humana para mantenernos claras acerca de lo que sucede a nuestro alrededor, acerca de nuestra interpretación de las cosas, ¿no? Con ese pensamiento crítico, ese punto de vista crítico, para mantenernos en un relato pues, que sea congruente con nuestros valores, ¿no? Entonces, bueno, esta luna llena es un momento delicado. Sé que el tono con el que la he descrito puede sonar particularmente grave. Mi intención no es asustar a nadie. Yo creo que tampoco se trata de que tengamos que imaginar grandes desastres, sino que simplemente pues, esta luna llena viene a ser
una traducción astrológica de lo que vemos cada día en las noticias, que es abrumador, ¿no? Y aparte también de situaciones que en lo personal han llegado a un límite o que pugnan también por marcar un punto de inflexión en la trayectoria previa. Entonces es un momento de cierre, aparte de que naturalmente también sabemos que es un momento de cierre porque Plutón se encuentra al final de Capricornio, ya solamente le quedan un par de semanas en este signo, y eso implica que desde ahora hasta el 19 de noviembre vamos a tener tiempo para cerrar aquello que haya podido quedar abierto o quedar pendiente de todo este gran tránsito de Plutón por Capricornio que ha tenido lugar desde 2008, ¿no? Luego también recordar que la astrología es un lenguaje simbólico, que los astros no obligan, que los astros no determinan, sino que simplemente nos retratan de algún modo, ¿no? Entonces, digamos que este clima astral tan intrincado es como nuestro reflejo, pero en realidad tenemos agencia para vivir todo esto o para encaminar todo esto de una forma positiva o de una forma constructiva. Así que con eso pues es con lo que me gustaría terminar, ¿no? Yo espero que estéis bien, que las tensiones no os pillen de una forma demasiado personal, pero espero también que os deis permiso para reaccionar en caso de tener que hacerlo. Os voy a contar una anécdota. El otro día estaba paseando por una calle muy normal y de repente pasó un coche a toda velocidad conducido por un hombre y la mujer que estaba en el asiento del copiloto estaba gritando con una gran desesperación que llamáramos a la policía, por favor, ¿no? En la calle éramos unas 6 o 7 personas y casi nadie reaccionó, es decir, yo me vi con una señora llamando juntas a la policía, nos quedamos con la matrícula del coche, intentamos hacer lo que fuera posible, pero de alguna manera hubo gente que no supo reaccionar, que no supo qué hacer, ¿no? Entonces, yo creo que también hay situaciones en las que reaccionar no solo es legítimo, sino que es deseable, ¿no? Que son situaciones delicadas y que de alguna forma también para reaccionar, yo creo que el principal bloqueo que podemos tener es superar esta barrera de discernir qué es lo que va o no va conmigo, ¿no? Porque a veces también cuando es preciso reaccionar en la calle o con una persona desconocida, ¿no? Pues nos damos cuenta del bloqueo inmenso que es no saber reaccionar, pero simplemente porque sentimos que hay una especie de barrera de cristal que nos deja en una burbuja individual y que el resto de cosas que pasan a nuestro alrededor no nos competen, ¿no? Entonces, yo estoy segura de que las personas que no reaccionaron en esa situación tan concreta, pues hubieran deseado reaccionar, pero algo en ellas les impedía, ¿no? Les hacía como que no podían, porque salvar esa barrera invisible, ¿no? De yo siento que eso es algo que le sucede a otra persona, no sé hasta qué punto va conmigo, ese momento de vacilación o ese momento de duda es clave, ¿no? Entonces, puede realmente marcar la diferencia, el ser capaces de salvar ese momento de vacilación de la forma más corta posible, ¿no? Pero es algo que me hizo pensar, porque realmente cuando vemos que hay otra persona que tiene una gran necesidad o cuando vemos que hay que reaccionar, ese momento de duda, de parálisis, de no saber qué hacer al respecto, pues es clave, ¿no? En el sentido de que esos segundos son preciosos a veces, ¿no? Entonces, también yo creo que es una luna llena que nos puede hacer pensar mucho en este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me bloquea o qué es lo que a mí me paraliza cuando yo debiera defender mi espacio o defender mis derechos, ¿no? También, bueno, es que tengo un montón de anécdotas estos días relacionadas con este clima Marte-Plutón que se está formando, ¿no?
pero también situaciones como de abusos, cómo las personas reaccionamos o no en el momento en que hay otra que está como transgrediendo nuestros límites, ¿no? Tampoco es fácil reaccionar en esos momentos y también es muy importante, ¿no? Porque cuando no reaccionamos estamos concediendo de alguna forma ese espacio de impunidad a las demás, ¿no? También había una autora, Virginie Despentes, creo que era, que hablaba de la indefensión aprendida, cuando ella contaba su experiencia, pues de que ella sufrió una violación. Ella habla abiertamente del tema, ¿no? En sus libros y eso. Ella también habla de este tema de la indefensión aprendida, como en ciertos momentos límite hay algo que nos bloquea o nos impide reaccionar, a pesar de que física y energéticamente seríamos perfectamente capaces de hacerlo, ¿no? Eh, entonces, bueno, son cosas interesantes a reflexionar en un clima astral como este, cómo reaccionamos en momentos que son difíciles o que nos llevan al límite o en los que sentimos que hay una cierta urgencia de poner límites o de defender nuestros derechos, ¿no? Eso también es algo a reflexionar en este momento, diría yo, ¿no? ¿Hasta qué punto nos legitimamos para defender aquello que es esencial para nosotras, ¿no? Eh, Así que bueno, con esto lo dejo. Gracias por escucharme. Como siempre, chichis, es un placer estar aquí y saber que me escucháis con tanto cariño, que sepáis que estoy recibiendo un montón de comentarios muy bonitos y mucho cariño últimamente. Así que bueno, os agradezco mucho y espero que esta luna llena sea, si no amable, por lo menos llevadera. Un abrazo muy grande. Hasta luego.